¿Qué tal, amigos y amigas? Les saluda Elvis Orellana. Como ya algunos me conocen, estoy produciendo varios videos relacionados con la cultura, la psicología, la filosofía, eh, entre otros. Soy psicólogo de profesión. También me gusta bastante lo que es la investigación y un apasionado por la lectura y el aprendizaje. Pedirles que me sigan en las diferentes redes sociales que ustedes ven en pantalla. Asimismo, eh, invitarles a que las personas que quieran auspiciar este tipo de producción y de videos sobre aspectos que ya mencioné, puedan hacerlo ya sea con donaciones, auspicios, publicidad, asesorías, etcétera. Estoy a las órdenes con el teléfono que ustedes ven en pantalla. El día de hoy quiero abordar uno de los temas más controvertidos y que caracteriza a muchas de nuestras sociedades hispanoamericanas, latinoamericanas, y en este contexto también en nuestro Ecuador, eh, acá en América del Sur. Eh, es la psicología del conservadurismo, ¿sí? La psicología del conservadurismo como uno de los temas que ha dominado muchas de las ideas, de los pensamientos y del estilo de vida, especialmente acá de los ecuatorianos. Y ni se diga en la provincia de la Suay, en cantones donde que estoy ubicado como es Gualaceo, también en Cuenca, Jordelec, Sixig, Paute, entre otros cantones de acá de la Suay, un sistema de vida y un pensamiento que ha dominado la mentalidad de la gente ha sido el conservadurismo y esto sigue perdurando hasta la actualidad. Ese es el tema de la conferencia o charla del día de hoy. Y decirlo que el conservadurismo proviene básicamente, principalmente de las religiones monoteístas. Mono es uno y teísmo es Dios, entonces es religiones que adoran a un solo Dios, a pesar que dentro de estas hayan también sus diferencias. Sin embargo, una de las cosas que lo caracteriza es su sistema teológico, filosófico y práctico relacionado con el conservadurismo, ¿sí? Tratar de preservar demasiado las tradiciones religiosas y basarse en lo que digan sus líderes religiosos en base a algunas creencias que se han ido construyendo a través de la historia y, bueno, de sus libros sagrados, de estas tres religiones que son y que han dominado el mundo, como es el cristianismo y o el catolicismo, el judaísmo y el islam, que son las tres dominantes en muchos países. Y en Hispanoamérica, por supuesto, la que más predomina es el catolicismo y sus versiones protestantes. Entonces, por eso es que más me centraré en el catolicismo y en el cristianismo y sus versiones protestantes. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la única religión que promueve el conservadurismo, sino que en otros contextos, como en Medio Oriente, en África y parte de Europa, también dominan el judaísmo y el islam. Como les decía, en el caso de América Latina, la religión y el sector conservador que más ha dominado nuestros territorios, nuestras creencias, nuestros sistemas de pensar y de vivir, ha sido la tradición católica y cristiana, principalmente dominada por el Vaticano.
Mucha gente piensa que el catolicismo y el cristianismo eh, surgió con Jesús y que ahí se fundó y que el primer papa fue Pedro, según muchas de sus sistemas teológicos y su versión histórica. Sin embargo, cabe decir que el momento que Constantino el Grande en el siglo IV, ¿sí? Es decir, entre el año 310, 312 hasta el 325, 330, cuando Constantino el Grande domina el Imperio Romano como su líder, como su dictador y como su emperador, su principal político del Imperio Romano. Eh, Ahí es cuando el catolicismo empieza a fusionarse con la religión y se mezcla política con religión en un estado que es el Imperio Romano. Desde ahí justamente vienen muchos de los problemas que se han desarrollado a lo largo de siglos, de años, y que ha llegado hasta nuestros días en la realidad del Ecuador y de los países hispanoamericanos. Porque entre el año o los años que supuestamente vivió Jesús hasta el ejercicio del poder de Constantino, esos 300 y un poco más de años, sí, aproximadamente 300 años, se le denomina el cristianismo primitivo y más bien en ese contexto de esos 300 años aproximadamente, los cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron silenciados por el Imperio Romano, según cuentan diversas fuentes históricas. Entonces, justamente esa etapa es la que habría que investigar, ya que en ese contexto sí fueron perseguidos y sí fueron eh, asesinados y silenciados. Sin embargo, desde el ejercicio del poder de Constantino el Grande, que para muchos es el fundador de la religión católica y del cristianismo que ha dominado hasta nuestros días, y en este caso del Vaticano también, eh, desde el 324-325 aproximadamente, con el concilio de Nicea. Desde ahí es cuando realmente hay un problema respecto al conservadurismo y a la religión católica, judeo, cristiana y romana. Y desde ahí hemos tenido varios pensadores, entre comillas, santos, filósofos, teólogos, reyes, reinas, papas también, que han dominado el pensamiento conservador ligado a la religión y a la tradición católica y cristiana. Como por ejemplo San Agustín, Domingo de Guzmán, ¿sí? En el caso del Cantón Gualaceo, yo creo que la influencia de los dominicos y del pensamiento de Domingo de Guzmán es tan predominante, ya que acá tenemos más de 100 años un colegio que ha formado muchas generaciones, especialmente de mujeres, relacionados con este santo, entre comillas, de la iglesia y del sector conservador. Entonces, en el territorio donde que yo me ubico, en Gualaceo, ha tenido un gran predominio el pensamiento y la vida y obra de Domingo de Guzmán. Inclusive hay un colegio que se llama Santo Domingo de Guzmán, pero no solamente en Gualaceo, ya que en todo el Ecuador los dominicanos o los dominicos han tenido una incidencia fuerte acá en el país, asimismo como los franciscanos en los sistemas de pensamiento conservador, que ha influido mucho en las generaciones, especialmente de mujeres en el contexto gualaseño, pero eso no quiere decir que solo hayan influido en las mujeres, sino también en toda la cultura, en los hombres y en toda la cultura ecuatoriana. Tomás de Aquino, también otro de los teólogos importantes dentro del conservadurismo y de la religión. Isabel la Católica, la reina que estuvo en el poder mientras se colonizó América. Y también tenemos Isabel I de Gran Bretaña, de los países nórdicos, que también fue una líder del conservadurismo.
Dos personajes importantes en la Edad Moderna del siglo, inicios del siglo XVI, cuando se planteó la Reforma Protestante. Tenemos a dos conservadores del protestantismo, que es Martín Lutero y Juan Calvino, que tuvieron una gran influencia en Europa y haciendo una crítica al catolicismo, surge el protestantismo y ese es un primer golpe que tiene el conservadurismo en la historia. Bueno, también de alguna manera el Islam en Medio Oriente que surgió también con Mahoma en el año más o menos 730, si no mal recuerdo, también fue un cierto golpe al catolicismo y al Vaticano. Sin embargo, Martín Lutero y Juan Calvino fueron los que hicieron la reforma protestante en Europa en el siglo XVI. Asimismo, Inocencio VIII, Giovanni Battista Cibo, que fue el que escribió un tratado para la persecución de las brujas, el martillo de brujas de la modernidad en el siglo, asimismo, entre el siglo XV y XVI, se consolidó este sistema de pensamiento contra las mujeres, que fue la parte de la Inquisición y de la persecución de mujeres que se les denominó brujas. Eh, Otro personaje del conservadurismo es Juan Pablo II o Karol Wojtyla, este líder religioso que es seguido por muchos ecuatorianos que le han rendido inclusive culto a este sacerdote y a este papa que trató de evitar lo que es la utilización de métodos anticonceptivos en la segunda mitad del siglo XX y que fue el principal líder de oposición a los métodos anticonceptivos y a los preservativos, y que eso hizo que mucha gente y que en el mundo se expanda o crezca demasiadamente exagerada la población y hizo una cruzada en contra de, una neocruzada, digamos así, en contra de los métodos anticonceptivos y la libertad sexual. Entonces, este líder y papa, que también fue muy cuestionado y que por los sectores liberales, ya que promovió el antimétodo conceptivo. Ya. Lo mismo otros personajes del sector conservador, como Juan Ginés de Sepúlveda, un religioso, teólogo y filósofo español de orígenes, me parece que es ítalo-europeos, que llegó acá a América y que negó de alguna manera el alma de los prehispánicos, ¿sí? De los pueblos originarios. Y Juan Ginés de Sepúlveda tuvo un posicionamiento anti-americanos y negó que los americanos tengan alma. Entonces es uno de los personajes conservadores de la historia de Hispanoamérica. Bueno, ahí tengo una cierta duda de que si es que llegó a América, pero fue un personaje clave en la época de la conquista y de la colonización española en América. Y lo que sí hizo pues, fue negar el alma de los americanos. Habría que investigar un poquito más a fondo sobre este personaje. Eh, Otro de los personajes claves dentro de la República ya en el Ecuador, en la mitad del siglo XIX, presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, y fue el fundador del Partido Conservador Ecuatoriano, que implementó la religión como la única oficial en el país y que implementó el sistema y el Partido Conservador en el Ecuador. Gabriel García Moreno
el principal líder del conservadurismo ecuatoriano. Federico González Suárez, también sacerdote, ¿sí? Sacerdote ecuatoriano, un gran historiador, teólogo y filósofo, que vivió asimismo a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX acá en el Ecuador, y que también estuvo por acá por el Azuay y recorriendo algunos cantones como Gualaceo y Chordelej y Cuenca en esta provincia. Nacido en Quito y también es uno de los líderes del conservadurismo, especialmente de inicios del siglo XX. La reina Isabel II también es otra de los sectores conservadores en la zona de los países nórdicos de Inglaterra. George H.W. Bush, el presidente norteamericano de los años fines de los 80 e inicios de los 90, que tuvo un posicionamiento conservador también, con ciertos rasgos liberales, pero más hacia el conservadurismo. Sixto Durán Ballén también perteneció al Partido Conservador, después al Partido Social Cristiano, y que llegó a ser presidente del Ecuador entre el año 92 y 96, uno de los presidentes conservadores ya más de la actualidad. Hassan Rouhani, el presidente de Irán, también más vinculado al Islam, a la religión de los musulmanes, también otro de los sectores del conservadurismo en esa zona. Abu Bakr al-Baghdadi, difícil de pronunciar, el líder del Estado Islámico y de los sectores extremadamente terroristas de Medio Oriente. Algunos dicen que ya falleció, aunque muchas veces su muerte no ha sido comprobada. Se ha sido anunciada, pero otras veces ha sido negada. Entonces, a veces no se conoce sobre si vive o no vive este personaje. Abraham Tobal, también un judío contemporáneo, un rabino, un representante de esta religión, otro de los sectores conservadores. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, también con un sistema bastante conservador en el ejercicio de su poder político en Sudamérica, en Brasil. Bueno, jovencitos, gente más contemporánea. También tengo un video que se denomina La psicología del machismo, donde que también menciono a muchos de estos personajes ligados al conservadurismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Santiago Abascal, perdón, me cogió un poco la gripe. En la psicología del conservadurismo también tenemos al representante de este sector, lo que es Santiago Abascal, del partido Vox, uno de los grandes líderes de Vox, también es un conservador un tanto radical. Nicolás Márquez, del argentino. Alicia Rubio, esta líder también de Vox, con Rocío Monasterio, que son antifeministas. Españolas, también Lila Ross, también parte de los movimientos o una de las líderes o cabezas del movimiento Provida, antiaborto y antifeministas, que es uno de los sectores que están ligados a la religión, pero desde el punto de vista laico. Agustín Laje, también el escritor argentino y pensador. Mamela Fiallo, la ecuatoriana. Vanessa Vallejo, y digamos como uno de los representantes del conservadurismo sería también el reggaetonero Bad Bunny como parte de un sistema conservador. Entonces, en este cuadro también lo menciono en el otro video. Les recomiendo que vean el video La psicología del machismo, que lo tengo cargado en YouTube y también en mi Facebook. Son los representantes contemporáneos de lo que es el conservadurismo, aunque algunos se identifican como libertarios. Yo les catalogaría más hacia el lado conservador del sistema de pensamiento tradicionalista. Estos son los nuevos rostros del conservadurismo en el mundo hispanoamericano y norteamericano también. Ya.
las principales críticas del conservadurismo vamos a ver a continuación. Y aquí están, por ejemplo, tres personajes de diferentes generaciones, libertarios, filósofos, politólogos, como es Friedrich Nietzsche, que vivió en el siglo XIX en Europa, en Alemania, Antonio Escotado, el español, filósofo también, este gran sabio e intelectual español, que ha escrito muchos libros, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y también la nueva generación ya actual, que es Gloria Álvarez, la politóloga guatemalteca, que cuestiona al conservadurismo con algunos de sus libros que ya vamos a ver a continuación. Entonces, estas son tres generaciones que han sido críticos contra el pensamiento, las creencias y los discursos políticos y religiosos del conservadurismo, en contra del conservadurismo. Algunos de los libros que han hecho esta crítica al conservadurismo eh, son estos tres. Por ejemplo, si hacemos una perspectiva un tanto histórica de lo que ha sido el liberalismo y la crítica al conservadurismo. Tenemos a John Locke con su libro Ensayo y Carta sobre la Tolerancia, que está hablando más sobre la tolerancia religiosa, a pesar que no toleraba a los ateos, sin embargo, sí toleraba a otras creencias religiosas. En 1689, uno de los líderes y fundadores de lo que es el liberalismo europeo. Adam Smith, en su libro Ensayos Filosóficos, también hace una crítica también al sector conservador. Aproximadamente en el año 1730 escribe este libro. Friedrich Nietzsche, el alemán, el filósofo alemán, que cuestiona al cristianismo y al conservadurismo con su libro El Anticristo. Entonces, este gran filósofo europeo del siglo, bueno, ahí tengo una cierta duda, 1888. Ah, sí, sí está bien, del siglo XIX. Entonces, Friedrich Nietzsche, con este libro, transformó el mundo, especialmente el mundo europeo, y que hasta el día de hoy se lo sigue leyendo, investigando, releyendo a este filósofo alemán que cuestionó el cristianismo. Él decía que el único Cristo fue Jesús y los demás es todo un sistema, eh, digamos, han sido anticristos, digamos así. Entonces, fue una crítica muy fuerte contra el cristianismo, este libro que surgió en el siglo XIX, en 1888, su primera publicación. De ahí un poco más ya contemporáneos, en el siglo XX, tenemos tres libros importantes que hacen una crítica del conservadurismo, una crítica de la religión, desde el aspecto filosófico, psicológico, literario, como es la Biblia satánica de Anton LaVey, este famoso Papa Negro, se autodenominó Papa Negro, que escribió en 1969 la Biblia satánica y fundó la Iglesia de Satán. Entonces, tomando los principios de Friedrich Nietzsche, escribió este libro filosófico y que tuvo un impacto en esa época, incluso posteriormente, hasta la actualidad. Esther Vilar, la argentina filósofa y médica, que escribió El varón domado, hace una crítica y describe perfectamente a las mujeres conservadoras, a las hembristas, a la mujer hembrista, conservadora, tradicionalista. Entonces, es muy importante este libro, especialmente en estos nuevos tiempos del siglo XXI. El varón domado de Esther Vilar hace muchos cuestionamientos y hace una descripción perfecta, casi perfecta, de cómo actúan las mujeres conservadoras. La carta de Jesús al Papa de Fernández
de Fernando Sánchez Dragó, escrito en el año ya 2002, en el siglo XXI, llegamos así al siglo XXI, que es este gran libertario, este pensador, periodista, eh, que tiene sus programas de radio y de televisión, y también lo pueden encontrar en internet, Fernández Sánchez Dragó, el español, que escribió una carta contra Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Entonces les recomiendo este libro, que lo leí hace, que será ya más de unos 20 años, y que espero nuevamente leerlo y revisarlo, ya que es muy importante para la crítica al conservadurismo y a la religión católica, y especialmente al Papa Juan Pablo II. Otros tres libros de el gran filósofo español Fernando Savater tiene dos libros importantes que hacen una crítica a la religión: Los 10 Mandamientos en el siglo XXI, Tradición y Actualidad del Legado de Moisés. También tengo un video sobre este libro que les recomiendo, una conferencia, una pequeña introducción a lo que es este libro, Los 10 Mandamientos en el siglo XXI. También otro libro importante de Fernando Savater es Los 7 Pecados Capitales, que son críticas a la religión católica y al conservadurismo, desde el punto de vista liberal y libertario. Fernando Vallejo, el filósofo, escritor e historiador colombiano que ha sido exiliado en México por la persecución de haber escrito este libro que se denomina La puta de Babilonia, que es un libro muy interesante, histórico, de los atropellos, de los asesinatos, de los genocidios, de las violaciones del Vaticano y de los sectores ultraconservadores, de los papados, de los papas del Vaticano y de la Iglesia Católica Oficial, judeo-cristiana. Y este es uno de los libros más impresionantes desde un ateo, filósofo, escritor e historiador colombiano, Fernando Vallejo. Él ha sido perseguido en algunos países y especialmente en su país, en Colombia, por haber escrito este libro. Este es muy importante para una crítica al conservadurismo y a la tradición católica y a la Iglesia Católica y a sus seguidores. Otros tres libros ya más contemporáneos, más actuales, es del gran español filósofo Antonio Escotado, este liberal, profesor universitario y escritor, que se denomina Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Es un libro que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero he visto entrevistas al escritor sobre los temas que están planteados en este libro. Entonces, algún rato quisiera leer este libro, conseguirlo, escrito en el año 2008, y hace una crítica también a la religión y a la propiedad, eh, a los enemigos del comercio y de la propiedad privada. Lynn Picknett escribe un libro sobre la historia de la vida de María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, que ha sido excluida de la tradición católica y cristiana, y que recién en los años 90 fue reconocida como un personaje importante por el Vaticano. Pero antes de los 90 se le consideró a María Magdalena como la prostituta, y muchos mitos negativos en torno a este personaje que fue María Magdalena. Pero Lynn Picknett escribe esta historia de María Magdalena, que es un libro impresionante que he leído y les recomiendo como una crítica al conservadurismo y a la religión católica y cristiana. Finalmente, otro de los libros que tampoco he leído, pero me gustaría algún rato leerlo, lo que sí he escuchado a su autora exponer los contenidos de este libro, que me parecen muy importantes, los temas que aborda, que es la guatemalteca politóloga Gloria Álvarez, hoy muy conocida en redes sociales. En YouTube tiene varios videos, y esta escritora y politóloga muy importante para América Hispana, como es Gloria Álvarez. Escribe Cómo hablar con un conservador, un ensayo sobre las diferencias entre liberalismo y conservadurismo.
Entonces, esta es una crítica muy importante que hace Gloria Álvarez al sector religioso y conservador de la política. Entonces, estos son algunos de los libros que sí les recomiendo. Algunos los he leído, otros no mucho, otros he visto las entrevistas de sus autores en YouTube y en otras redes sociales, en el Internet, y también he leído un poco sobre sus autores y autoras. Entonces, estos son los libros que les puedo recomendar y con sus respectivos escritores para repensar y hacer una crítica a los sectores demasiadamente conservadores o ultraconservadores. Otro de los pilares en contra del conservadurismo siempre ha estado ligado al rock y al metal. Entonces, eh, ya desde los años 50, 60 y 70 se ha consolidado el rock y el metal como un cuestionamiento musical, artístico al conservadurismo, y por lo tanto tienen muchas canciones con letras, con una música y un estilo escénico también muy importante de una crítica a los sectores conservadores. Entonces el rock y el metal ha sido como un símbolo de muchas personas en Hispanoamérica para irse en contra de la religión. Entonces, aquí también hay muchos contenidos políticos y ahí tenemos grupos como Pink Floyd, tenemos a grupos como Rata Blanca, tenemos a grupos como Ángeles del Infierno, Queen, etcétera, los grandes clásicos del rock y del metal, también Metallica, por ejemplo, y muchos grupos del rock ecuatorianos, latinoamericanos, hispanoamericanos y mundiales que han cuestionado la religión con sus letras y sus estilos artísticos, escénicos y musicales. Entonces el rock siempre ha sido un símbolo importante contra el conservadurismo. Eso sería todo y amigos y amigas, sobre una crítica al conservadurismo desde el punto de vista de la psicología, dando algunas fuentes históricas, literarias, pensadores intelectuales que han cuestionado al conservadurismo, ya que nuestra sociedad aún sigue siendo muy conservadora. En el caso ecuatoriano, más del 70%, según los censos y el último censo, se autoidentifican o se autoconsideran como católicos o como cristianos. Entonces, porque estos dos sistemas de pensamiento todavía siguen dominando el estilo de vida y la práctica cotidiana de nuestras familias, de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, y mucho más que el Azuay y el Ecuador han sido muy, muy tradicionalistas, exageradamente tradicionalistas, y hay que también cuestionar estos excesos del conservadurismo. Entonces, esta ha sido la charla, ya que estos sectores son opuestos a la libertad, han sido, no todos, pero muchos de estos sectores en la historia han sido opuestos a las otras creencias religiosas, han sido opuestos al ateísmo, el conservadurismo ha sido opuesto a la libertad sexual, han sido opuestos a la ciencia, han sido opuestos a la libertad, con sus excepciones, siempre hay sus excepciones, pero muchos de estos sectores se oponen a la filosofía, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, a que la gente viva su vida como le guste. Entonces, todavía nuestras familias siguen siendo bastante conservadoras, apegadas en exceso a la religión, y eso ha hecho y ha destruido muchas formas de vida más alineadas a la libertad, al ateísmo, a la ciencia, a la religión, o inclusive a otras religiones que son opuestas a otras religiones. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en Ecuador tenemos también conservadores ligados a los testigos de Jehová, tenemos conservadores ligados al protestantismo y al cristianismo, a los sectores evangélicos, etcétera, otras religiones que han surgido y que de alguna manera también son bastante conservadores y a veces quieren tener una imposición contra toda la sociedad, utilizando los aparatajes del Estado, de la política y de la misma religión, la jerarquía de la religión. Entonces hay que tener bastante cuidado, y los peligros que
que tiene el conservadurismo. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Ha sido un gusto. Cuídense. Chao, chao. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Pasen bien. Un gusto.